Seguimos hablando de dolor. En esta tercera parte vamos a ver cuáles pueden ser los mecanismos que generen el dolor. De acuerdo a su fisiopatología o fisiopatogenia, es decir, intentar explicar cómo la persona pasa de lo normal a presentar dolor, podemos distinguir a 4 tipos de dolores o algias, desde el punto de vista de su ubicación orofacial. El dolor puede originarse en estructuras somáticas, de allí que se conoce con el nombre de dolor somático o somítico. Por el contrario, puede originarse en estructuras viscerales, el dolor llamado visceral, el dolor que encuentra su origen en estructuras nerviosas, anatómicas nerviosas, como es el dolor neuropático o neurógeno, y por último, el dolor funcional. En odontología, los dolores más importantes van a ser los dolores somático y neurógeno o neuropático. Por esto está marcado acá con esta estrellita para que ustedes piensen primero en esos 2 tipos de dolor. ¿Cómo se origina cada uno de ellos? Vamos a hacer solo un muy breve repaso en cuanto a la embriología. Si recuerdan, ustedes ya cursaron y aprobaron esta materia. Tenemos un disco embrionario, un disco laminar que está formado por 3 capas, endodermo, ectodermo y mesodermo. Y a los costados de este disco comienzan a aparecer esbozos denominados somitas. Esas somitas, como vemos acá está el tubo neural, que seguramente lo deben recordar. Esa somita va a formar lo que se denomina dermatoma, miotoma y esclerotoma. ¿Qué nos importa a nosotros en odontología? Que esas 3 estructuras derivadas de los cuerpos somáticos, soma o somitas, van a dar el dermatoma, que va a dar origen a muchos componentes anatómicos que tienen que ver con las encías, por ejemplo, la piel del rostro, el tejido celular subcutáneo. Va a estar el miotoma, el nombre lo dice, originará después los músculos, que son fuente frecuente de dolor orofacial, y el esclerotoma, que será el responsable de dar inervación y después dar origen, mejor dicho, a estructuras como ligamentos, algunos tendones y los huesos. Entonces, a nivel orofacial, todo lo que sea mucosa, la lengua, la articulación temporomandibular, los dientes, el periodonto, van a dar un dolor de tipo somítico, que va a tener unas características semiológicas que son importantes poder reconocer y diferenciar de otro tipo de dolores. En odontología, este dolor que se origina en piel y en estructuras vecinas, celular subcutáneo, músculos y huesos y articulaciones es muy frecuente e importante que lo puedas reconocer. En cambio, el dolor visceral tiene más importancia en otros órganos o vísceras del tórax o del abdomen, por ejemplo, que no tienen tanta relevancia en el quehacer diario del odontólogo. El dolor visceral se origina también, estamos hablando de la embriología, tiene un crecimiento, el tubo neural ya no forma parte de estas estructuras viscerales, sino que va a tener un crecimiento longitudinal, formando ciertos divertículos que van a ir rotando, se van a ir alejando de la línea media y nos van a dar, en la práctica lo que nos interesa, dolores mucho más difusos, mucho más alejados, el lugar donde duele de donde se origina realmente. Para el trabajo del odontólogo, quizás el sitio más importante del dolor visceral resida en las glándulas salivales. El resto son dolores somáticos, somíticos o neuropáticos. ¿Qué características tiene el primer tipo de dolor? El dolor somático, también llamado superficial o epicrítico. Se va a originar por estímulos en piel, en tejido celular subcutáneo, en huesos, en articulaciones, en músculos, y la información que viene de estos lugares, estos componentes anatómicos, va a viajar y va a ir desde un receptor periférico por tomar contacto con una neurona periférica y va a ingresar al asta posterior de la médula. Esto sabemos que no ocurre
en el quinto par, en el trigémino, donde las vías de información del dolor son mucho más rápidas a través o que involucran al ganglio de Gasser. En todo el resto del organismo, el dolor tiene un lugar donde actúa, hay un estímulo, hay una vía aferente que ingresa a las raíces posteriores de la médula. Recordá que las raíces posteriores van a ser sensitivas y las anteriores son motoras, y que los estímulos pueden ser muy variados. Nosotros tenemos mecanorreceptores que actúan estimulados por los movimientos y la presión. Tenemos termorreceptores, que el nombre lo dice, actúan respondiendo a estímulos fríos o calientes. Tenemos receptores polimodales, donde también responden a cambios químicos sobre estas estructuras anatómicas. Y también tenemos una gran cantidad de receptores o terminaciones libres que también reciben los estímulos dolorosos. ¿Cuál va a ser la prolongación centrípeta? O sea, hay un estímulo, hay un receptor, hay una vía aferente que va a penetrar por la médula en el asta posterior y va a llevar la información desde el asta posterior de la médula hacia centros superiores. Pero lo va a hacer por fibras que tienen mielina. Seguro recordás por anato o por fisio que la mielina, las vainas mielinizadas, lo que hacen es generar una conducción mucho más rápida, de tipo saltatoria, donde en forma inmediata el estímulo llega desde la periferia hacia los centros superiores. Esas fibras son de tipo A y algunas otras de tipo C, pero lo importante es que cuando hay un estímulo aplicado sobre algún receptor periférico, rápidamente llega a la médula y es enviada hacia los centros superiores. Esto hace que el dolor somático, por ejemplo, cuando aplicamos con una aguja, una jeringa, y aplicamos allí algún estímulo, ya sea químico, de presión o algún cambio físico, rápidamente el paciente lo va a percibir. No es que nosotros lo pinchamos y el paciente está unos segundos viendo a ver si le duele o no. Rápidamente les va a poder precisar dónde lo han pinchado, lo va a poder ubicar enseguida y eso va a ir en forma muy veloz a viajar hacia los centros superiores. ¿Por qué? Porque lo hace a través de gruesas fibras que son mielinizadas. Acá tenemos un ejemplo. Se aplica un estímulo, inmediatamente ingresa por las raíces posteriores de la médula porque su receptor ha sido estimulado, viaja hacia centros superiores y enseguida genera una respuesta dolorosa sobre el paciente. Esto lo van a ver ustedes mucho cuando trabajen con anestésicos, donde al paciente muchas veces se lo va a anestesiar en forma local, evitando que el paciente perciba este pinchazo, como le decimos habitualmente, en forma tan rápida. Si ustedes al paciente lo pinchan, el paciente no les va a decir me duele por acá, no, va a marcar precisamente en forma exacta donde ustedes han aplicado algún estímulo doloroso. En cambio, los dolores viscerales, que vuelvo a repetir, no tienen tanta trascendencia en la odontología, por allí es mucho más importante a nivel digestivo o cardíaco, son dolores que se van a originar, como su nombre lo dice, en diferentes vísceras. Vísceras huecas, estructuras macizas, como por ejemplo el corazón, el riñón. Se van a originar también en cápsulas que envuelven estos órganos, como la cápsula que recubre al hígado o al riñón, y van a ingresar también a nivel de la médula a través de las astas posteriores, pero lo van a hacer por vías simpáticas. Como podemos ver acá en esta comparación, el dolor visceral, una vez que se aplica el estímulo, demora en comenzar a percibirlo el individuo, lo va a percibir en forma mucho más difusa, más larga en el tiempo, más prolongada en el tiempo y se va a mantener. Esto nos genera un tipo de dolor muy particular. ¿Y por qué tienen este tipo de dolores mucho más lentos y prolongados en el tiempo? Porque la conducción es a través de fibras que no tienen mielina, como estas que están marcadas acá con la letra C. Fibras de conducción de tipo C. Ejemplos nada más de dolor visceral, toda vez que una víscera, una estructura hueca, sufra una distensión. Por ejemplo, por dar nada más que algo para comparar, cuando se distiende el intestino, cuando se distiende el estómago, cuando sufre distensión la vesícula biliar, son órganos huecos que sufren distensión y eso genera estímulos y aparece dolor. Muchas veces, cuando nos duele, por ejemplo, a nivel intestinal,
decimos me duele por acá y señalamos gran región del abdomen. Otra causa de dolor visceral es cuando parénquimas sólidos que no tienen receptores para el dolor, no hay receptores para el dolor, por ejemplo, en el hígado, en el riñón, en el pulmón, pero cuando sus cápsulas o membranas que los rodean sufren algún tipo de distensión, de isquemia, de irritación, ahí aparece dolor visceral. Una causa muy importante y frecuente de dolor es cuando cualquier órgano sufre isquemia. Cada vez que llega, ustedes lo van a ver en anatomía patológica, cada vez que no llega como corresponde flujo sanguíneo, el tejido puede empezar a sufrir isquemia. Y cuando hay isquemia, cuando ya hay necrosis, aparecen allí una gran liberación de sustancias químicas que estimulan los receptores viscerales para el dolor. Por último, y también a modo de ejemplo, toda vez que ocurre un fenómeno inflamatorio en alguna víscera, y pongan el nombre que ustedes quieran, apendicitis, pancreatitis, colecistitis, lo que ustedes quieran, todas las itis, cuando una víscera sufre una inflamación, aparecerá también allí dolor. Decimos entonces que el dolor somático, a modo de resumen, es un dolor muy exquisito, muy bien ubicado, que tiene su origen en la piel, en tejido celular subcutáneo, en músculos, en huesos, en articulaciones, que es muy bien localizado y rápido porque es conducido el estímulo por fibras de tipo A que tienen mielina. Es un dolor agudo y es punzante. En cambio, el dolor de tipo visceral es un dolor mucho más difuso, mucha más amplia la zona donde el paciente nos dice que le duele, no está tan bien localizado y esto obedece a que es conducido por fibras que no tienen mielina, fibras de tipo C. Hay un tercer tipo de dolor que no estaba en el primer cuadro, que es un dolor que se conoce con el nombre de dolor referido. El dolor referido sería una mezcla entre el dolor somático y el dolor visceral. ¿Por qué? Porque cuando el estímulo doloroso se origina en una víscera, dolor visceral, puede, por una explicación anatómica que vamos a ver en la próxima diapo, ser interpretado por el paciente, ser percibido por el paciente como si fuera un dolor somático. Es un dolor visceral, pero el paciente lo percibe, lo indica como si fuese un dolor somático. El claro ejemplo que ya empezamos a hablar en clases el otro día es, por ejemplo, cuando una víscera, una estructura como es el corazón, sufre isquemia. El corazón, su miocardio, sufre isquemia. Eso es un dolor somático. Es un dolor de una víscera y es un dolor que es transmitido por fibras lentas de tipo C. Pero ¿qué ocurre? El paciente percibe ese dolor en vez de en el pecho, en la mandíbula, en los dientes, en el cuello. Interpreta como si fuese un dolor somático, originado en la piel, en los huesos, en los dientes, en las articulaciones, cuando en realidad es un dolor claramente visceral. ¿Y esto por qué ocurre? El paciente cree que es un dolor somático y en realidad es visceral porque hay diferentes segmentos a nivel medular donde entran en el mismo nivel, al mismo nivel, entran fibras somáticas y el dolor que a nosotros nos interesa mucho, esto ya lo hemos visto, un resumen, es el dolor de origen neuropático, que está marcado allí con una estrella. ¿A qué obedece? ¿Cuál es la explicación del dolor neuropático? Para decirlo en forma muy sencilla, es cuando las vías que tienen que conducir el dolor, las vías que están diseñadas para conducir la sensibilidad y el dolor, son las que están enfermas. Cuando las vías conductoras están patológicas, son alteradas por diferentes procesos, ahora están todo el tiempo indicándonos que hay dolor cuando en realidad no hay un estímulo externo que lo genere, que lo dispare. Un ejemplo clásico es cuando hay enfermedades desmielinizantes, enfermedades que rompen, que lastiman, que inflaman a la mielina. Estas vías nerviosas dijimos que muchas de ellas son mielinizadas. Si una patología destruye estas vainas de mielina, lo que está generando es exponiendo a una vía sensitiva a diferentes alteraciones.
Para hablarlo en fácil, es como si hubiera un cortocircuito. El cable quedó pelado y ahora está llevando una información permanente de dolor cuando en realidad no hay un estímulo que lo genere. Este dolor neurógeno o neuropático importante se debe entonces a lesiones de las vías nerviosas. Nosotros ya vamos a ver ejemplos de patologías, de cuadros, de síndromes que enferman a las vías conductoras de la sensibilidad. Son dolores muchas veces espontáneos, que no necesitan de estímulos externos, aunque vamos a ver en la próxima clase que hay patologías de dolor neurógeno que pueden ser disparadas por ciertos estímulos llamados gatillos que disparan este dolor originado en las vías de conducción nerviosa. Son dolores de difícil tratamiento que muchas veces van y vienen, a veces varias veces en el mismo día, otras veces el paciente tiene meses sin dolor, dolores intermitentes, son crónicos, recidivan y que por lo común generan mucho estrés en el paciente, mucho impacto psicológico y como dijimos al comienzo, dolores crónicos que van y vienen muchas veces tienen impactos también en la personalidad. Estos pacientes tienen tratamientos farmacológicos complejos, a veces cuesta saber cuál es el fármaco adecuado. A estos pacientes a veces se les dan antidepresivos para elevar el umbral del dolor que hablamos en el primer video. Por último, se van a encontrar también aquellos pacientes con dolores funcionales o psicógenos que pueden aparecer también en odontología, no son los más frecuentes, pero sabemos que el dolor orofacial puede estar influido o puede estar exacerbado por alteraciones psicológicas. Vuelvo a repetir, no es lo más habitual, aquí no hay una causa orgánica que pueda explicar, al paciente se lo estudia, se lo investiga, anamnesis, examen físico, métodos complementarios odontológicos, métodos por imágenes, van a tomografías, a resonancias y no se encuentra ninguna causa que podamos decir por esto el paciente tiene dolor. Son los llamados dolores funcionales que también a veces lo que tienen es que el paciente va de odontólogo, médico, neurólogo, clínico y muchas veces va gastando tiempo, recursos económicos, métodos complementarios porque no se encuentra ninguna alteración. Son dolores que por allí no tienen un patrón que puedan ser, que nos hagan pensar en un diagnóstico, son cambiantes, lo tienen en múltiples zonas, muchas veces empeoran cuando la persona está nerviosa, entonces esto favorece que se diga, no, lo tuyo es psicológico, cuando en realidad no se encuentra una causa que lo pueda explicar. Pero la afectación es real, el paciente siente dolor y altera su calidad de vida en forma real. Una de las hipótesis que se postula es que estos pacientes tendrían un umbral del dolor muy bajo. Entonces, con mínimo estímulo que a cualquier persona no le genera dolor, a ellos les genera un dolor muy importante. Entonces, por eso se dan tratamientos para el dolor que aumenten, eleven el umbral del dolor para que no esté sintiendo este síntoma molesto tan frecuentemente. Por lo común, son diagnósticos de exclusión, después que excluimos dolores somáticos, dolores neuropáticos, sobre todo dolores viscerales, ahí recién podemos decir que el paciente tiene un dolor funcional o psicógeno, que en realidad no es un diagnóstico, es una forma de decir que no sabemos bien por qué tiene dolor nuestro paciente. Por último, están los pacientes simuladores, que esto no forman parte de esta categoría, pero son aquellos pacientes que no tienen dolor real y lo que hacen es simular por quizá algún beneficio, alguna patología psiquiátrica, simulan, inventan dolores que nos generan una pérdida de tiempo en nosotros, de trabajo y a veces un dolor de cabeza al profesional que los atiende. Con esto hemos terminado nuestra clase de dolor. Hemos hecho un muy breve repaso de embriología, algo de anato y fisio, para meternos a lo que más nos interesa, que es la semiología. Cuanto más claro tengas vos y más recuerdes anato, fisio sobre todo, y tu trabajo en semiología va a hacer que el ciclo clínico sea más fácil y más provechoso. Nos vemos, que tengas una buena semana. Chao, chao.